Una de las preguntas más recurrentes que existen en este ámbito para los inversionistas que apenas van comenzando y algunos que ya llevan algún tiempo en esto es: ¿tengo que pagar impuestos al invertir? La respuesta es: claro que sí. Y quédate conmigo para que averigüemos cómo debes de hacerlo. Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero, donde nos dedicamos sobre todo a empoderar a los inversionistas y a todas las personas que tienen un interés por mejorar sus finanzas personales. Y el día de hoy te voy a hablar de un tema que a muchas personas, pues la mayor parte de las veces, no les gusta y sin embargo es tan necesario: los impuestos. Y sobre todo tratándose de inversiones, porque en el mundo de las inversiones sencillamente es imposible evitar al señor SAT, al Servicio de Administración Tributaria, que claro que sí, nos va a cobrar una tajada que le corresponde respecto de las ganancias, los ingresos que vayamos teniendo dentro de este régimen. Y esto se debe sobre todo a que cuando operamos como inversionistas tenemos que hacerlo a través de instituciones que estén reguladas y que se encuentren operativas en el sistema financiero mexicano, por lo cual se vuelve muy difícil, extremadamente complejo, evitar el pago de los impuestos. Y el día de hoy te voy a hablar justamente de los impuestos que debemos de pagar dentro de los esquemas de renta variable para inversiones que realizamos a través de las casas de bolsa, ¿ok? Es decir, me estoy refiriendo específicamente a un tema de ¿qué? De acciones y dividendos. Bueno, pues comencemos con lo básico, ¿no? Y es que las casas de bolsa, pues son aquellas instituciones dentro del sistema financiero mexicano que nos ayudan a nosotros como inversionistas individuales a operar dentro de el mercado de valores, ¿vale? Básicamente me estoy refiriendo a los brokers. Y aquí vamos a distinguir principalmente, al menos en este video, dos tipos de ganancias o de ingresos que percibimos a través de estas, como ya te lo mencioné. El primero, que es el que vamos a estar hablando ahorita, es el que corresponde cuando hacemos una venta que tiene ganancias. Es decir, cuando por increíble que parezca, compramos barato y vendemos caro. Claro que sí, a esta diferencia que existe se le va a aplicar lo que está dispuesto en la sección segunda del artículo 129 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice: sección segunda, de la enajenación de acciones en bolsa de valores. Y el artículo 129 nos dice: las personas físicas, o sea nosotros, estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de fracción primera, enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos importa es la tasa que ya nos mencionaron, es decir, es del 10%. Por lo tanto, si tú compraste barato y vendiste caro y la diferencia de tu venta fue de 100 pesos, tenemos que el día de mañana los impuestos que debes de pagar son el 10% de esta diferencia. Vale la redundancia, será de 10 pesos el impuesto que debes de pagar, el impuesto que se genera. Y aquí ojo que el hecho generador es el momento en el que tú realizas la venta, ¿ok? Es decir, no te pueden cobrar el impuesto mientras el valor de la acción continúa subiendo, sino hasta el momento en el que tú vendes. Y este es uno de los motivos por los que muchas veces existe controversia al afirmarse que, por ejemplo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk no pagan más que algunos cientos de dólares de impuestos cada año. ¿Y esto se debe a qué? A que se pagan a sí mismos a través de acciones. Con lo que el momento en el que pues van a generar el pago del impuesto va a ser cuando vendan sus acciones. ¿Entendido? Ahora, otro aspecto importante que tenemos que considerar respecto de la venta de acciones con ganancia es que también funciona en el sentido inverso a nuestro favor, pues se nos permite deducir las pérdidas que realizamos dentro de la venta de acciones siempre que sea frente a las futuras ganancias que vamos a ir recibiendo. Es decir, te explico a continuación. Supongamos que el año 2019 fue pésimo para ti en materia de inversiones a través de las casas de bolsa, ¿ok? Entonces perdiste 400 pesos. Pero resulta que 2020 te fue muy bien y ganaste 700 pesos.
Lo que va a suceder aquí es que las pérdidas del año pasado las puedes restar a las ganancias del año presente, con lo que tendríamos una resta simple de 700 menos 200 pesos, lo que nos dará que como total debas de pagar de tu impuesto la cantidad de 500 pesos. Si de verdad te fue muy mal o has venido arrastrando algunos malos años, no te preocupes, porque estas pérdidas son acumulables y se mantienen durante un periodo bastante largo de tiempo. Así que, pues, mientras sigues aprendiendo, tienes esta ventaja. Pero ojo aquí que esta deducibilidad, o más bien esta oportunidad de compensación entre pérdidas y ganancias, aplica únicamente para el concepto de venta de acciones. Es decir, no vas a poder aplicar este porcentaje negativo, esta cantidad de dinero negativa de pérdidas que tuviste frente a otros ingresos, como podría ser el caso de ingresos que hayas obtenido por rentas, ingresos que hayas obtenido del rubro de otros ingresos, etcétera, etcétera. Sin embargo, vale la pena mencionarlo porque esta es una ventaja fiscal con la que cuentas a través de la inversión en casas de bolsa, pero no existe al día de hoy, por ejemplo, en los esquemas fintech, donde también puedes tener pérdidas. No obstante, estas pérdidas no te van a ayudar nunca a reducir la carga fiscal respecto de las ganancias que presentes bajo el mismo modelo. Y bueno, ahora vamos con el otro tipo de ingreso que generalmente obtenemos a través de las casas de bolsa, y son los ingresos por dividendos. Antes de comenzar, tienes que entender que este tipo de ingresos es uno de los más castigados a nivel de carga fiscal dentro de la legislación mexicana. Y esto se debe muchas veces a que existe una idea de que pues los dividendos son la manera en la que los millonarios, la gente muy rica, pues obtiene su renta segura, ¿no? Como tú lo debes de saber, los dividendos se refieren básicamente a que previamente acordan distintas sociedades morales, es decir, distintas empresas, hacer el pago de una parte que es lo que van a considerar como un dividendo, y esto se lo van a realizar a todos sus accionistas. Es decir, por ejemplo, el día de mañana Google se pone de acuerdo y dice, ¿sabes qué? Vamos a darle, voy a inventar un número, $100 a cada uno de nuestros accionistas, y esto va a ser un ingreso por dividendos. Básicamente se refiere a un ingreso que están pactando dentro de las compañías que va a regresar a ti porque es uno de tus derechos como accionistas. Pero recuerda que es uno de los ingresos que fiscalmente son más castigados, como te voy a explicar a continuación. Ahora, para comenzar a hablar de los dividendos, vamos a tener que remitirnos al artículo 9 y el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos habla en el título segundo de las personas morales. El artículo 9 dice: las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Y el artículo 10 nos dice: las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9, es decir, del 30%, y nos dice también: para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto de la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Es decir, aparte de ese 30%, vamos a adicionar lo que continúa aquí mismo. Y nos dice: para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán de multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 9. Es decir, vamos a tomar estos dividendos o utilidades, los multiplicamos por el factor de 1.4286 y al resultado le vamos a aplicar una tasa del 30%. ¿Ok? Es decir, ya tenemos hasta ahorita dos cargas fiscales en este sentido. Y desafortunadamente esto no se detiene aquí. Recuerda que te dije que este es uno de los ingresos más castigados fiscalmente. Porque el artículo 140 de la misma ley del impuesto sobre la renta nos dice: de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Y aquí nos va a decir
Artículo 140. Las personas físicas deben acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas podrán acreditar contra el impuesto que se determina en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuya los dividendos o utilidades. Pero vámonos aquí al segundo párrafo. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? Nos dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas, o sea, tú y yo, inversionistas individuales, estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades. O sea, te das cuenta, no obstante de lo que ya te leí anteriormente y las dos ocasiones en las que se nos está haciendo una carga fiscal, aparte la ley nos dice, ¿qué crees? ¿Eres persona física? Me vas a pagar una tasa adicional del 10% sobre el ingreso por dividendos que estás a punto de recibir. Y esto cuando lo sumamos, cuando hacemos la sumatoria de los porcentajes totales, nos va a dar un total de 52.86% que se paga nada más por la parte de los dividendos. Es decir, si tienes un ingreso por dividendos de 100 pesos y entras dentro de estos supuestos genéricos generales que te acabo de mencionar, vas a terminar recibiendo solamente la diferencia de restarle 528 pesos con 60 centavos. Eso se va a ir para el SAT y el resto se va a ir para ti. Interesante, ¿no? Pero no todo está perdido aún. Y es que si nos vamos al tercer párrafo del artículo 10 que ya te leí de la ley del impuesto sobre la renta, nos vamos a encontrar que dice lo siguiente: no se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. Y bueno, este es un tema más contable que valdría la pena que revises pues con un contador, pero puesto muy sencillo, la cuenta de utilidad fiscal neta, que también en el argot financiero o contable se conoce como CUFIN, es aquella en la que se lleva el registro de las utilidades de las personas morales por las cuales ya pagaron el impuesto sobre la renta. Y justamente por ese sentido es que tú no lo vas a pagar, debido a que ellos ya lo han pagado. Es decir, si tú te encuentras en el supuesto de que los dividendos que vas a recibir vienen de la cuenta CUFIN, de la cuenta de utilidad fiscal neta de la persona moral, entonces en vez de pagar 52.86% de impuestos que te había mencionado anteriormente, solamente estarás pagando un 10% como persona física. Ahora, vamos a hablar también de los ingresos que tú obtienes por dividendos de sociedades que residen en el extranjero. Es decir, anteriormente te he estado platicando sobre todo de los dividendos o utilidades que percibes a través de sociedades pues mexicanas, ¿ok? Y aquí obviamente no se le escapa al SAT, que en el capítulo 9 nos dice de la ley del impuesto sobre la renta de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. En el artículo 142, fracción quinta, nos indica lo siguiente: se entiende que entre otros son ingresos en los términos de este capítulo los que siguen, fracción quinta, dividendos o utilidades que sean distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. En el caso de reducción de capital o liquidación de sociedades residentes en el extranjero, el ingreso se determinará restando al monto del reembolso de acción, etcétera, etcétera. Eso no nos importa. Y en el segundo párrafo nos dice: las personas físicas que perciban dividendos o utilidades referidos en esta fracción, es decir, de sociedades residentes en el extranjero, además de acumularlos para efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta al que están obligados conforme a este título, deberán enterar de manera adicional el impuesto que se cause por multiplicar la tasa del 10% al monto del cual tengan derecho del dividendo o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el extranjero, sin incluir el monto del impuesto retenido que en su caso se hubiere efectuado. El pago de este impuesto tendrá el carácter de definitivo y debe ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se percibieron los dividendos o utilidades. Es decir, aquí es importante mencionar que los dividendos que tú obtienes de empresas que están situadas en el extranjero muchas veces caen en un supuesto de doble tributación.
Para esto existe un formato que generalmente se puede llenar. Ya te hablaré en su momento de esta cuestión. No es el asunto del video de hoy, pero debes de saber que generalmente vas a pagar 2 veces un impuesto que es del 10%. Entonces terminas con una tasa del 20% para los dividendos que tú recibes de sociedades extranjeras, ¿ok? Y tienes la obligación de enterarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente a cuando recibiste este dividendo. Por lo tanto, se trata de una obligación periódica que debes de cumplir ante el SAT. Ahora, ya te hablé del tratamiento fiscal que tienen los dividendos emitidos por sociedades que están residentes en el extranjero. Pero vamos a hablar de cómo se declaran este tipo de dividendos. Aquí nos tenemos que ir a la resolución miscelánea fiscal para el 2021, que en su regla 3.11.8 nos dice: retención por dividendos o utilidades distribuidos por, valga la redundancia, pues casas de bolsa, bolsas de valores o mercados reconocidos, que son los que vimos en el artículo 16C del Código Fiscal de la Federación hace un ratito, ¿se acuerdan? Nos dice, para los efectos de este artículo, bla 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 bla, en los casos de dividendos o utilidades distribuidos por sociedades que residan en el extranjero a través pues de las casas de bolsa, fondos de inversión, etcétera, deberán de retener y enterar en la fecha señalada por cuenta del contribuyente el impuesto que corresponda por los dividendos percibidos, para lo cual deberán emitir a la persona física un comprobante que acredite dicha retención. Es decir, puesto de una manera mucho más sencilla, si tú estás recibiendo dividendos a través de una sociedad que reside en el extranjero, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en Alemania, ya sea en el Reino Unido, etcétera, no te tienes que preocupar en este caso por el entero y retención de los impuestos correspondientes, pues lo va a realizar la casa de bolsa. Pero tengan mucho cuidado aquí, se trata de cuando tu casa de bolsa, o más bien tu broker, es nacional. Es decir, si estás operando a través de un broker que no es mexicano, vas a tener que hacer este cálculo entero y retención tú, de manera individual. Mucho ojo con ese aspecto. Ahora, vamos a hablar de lo que sucede con los impuestos para los dividendos a nivel local. Es decir, anteriormente te hablé de los impuestos para las sociedades residentes en el extranjero, es decir, aquellas que no se encuentran aquí en México, ¿vale? Para esto tenemos que entender que nos distinguen dos supuestos, y uno son los ingresos de forma esporádica y en el otro lado los ingresos de manera regular por parte de dividendos. Primero vamos a comenzar con la parte regular, que nos dice en el artículo 114 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta lo siguiente: para efectos de este artículo, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto de acciones colocadas entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales, que son las que estamos leyendo, a personas que residan en México o en el extranjero, a que se refieren los artículos 140 y 164 de la ley, estarán a lo siguiente. Primera fracción: enviarán el monto de los dividendos o utilidades distribuidas a la institución para el depósito de valores, que esté autorizada de conformidad con la ley del mercado de valores. Fracción segunda: la institución para el depósito de valores, autorizada según la ley del mercado de valores, a su vez va a entregar estos dividendos o utilidades enviados por las referidas personas morales a las casas de bolsa o instituciones de crédito que tengan en custodia y administración estas acciones. Asimismo, esta institución para el depósito de valores proporcionará a los intermediarios financieros, es decir, a la casa de bolsa, una copia del comprobante fiscal a que se refiere la fracción interior. Y finalmente, fracción tercera: los intermediarios señalarán en los estados de cuenta correspondientes la cuenta o cuentas fiscales de cuyos saldos proviene el dividendo o utilidad distribuido. Recuerda que esto es importante porque de ahí es de donde se hace el cálculo. Es decir, si viene de la CUFIN, recuerda que solamente te van a cobrar 10% de impuestos por ser persona física. Si no viene de la CUFIN, te vas a disparar hasta el 52.86% por el pago de los impuestos, ¿vale? Y dice: el importe correspondiente por acción de conformidad con lo señalado en el comprobante fiscal, así como el impuesto sobre los dividendos retenido de conformidad con los artículos 140,
etcétera. Y nos dice: las personas físicas que perciban los dividendos o utilidades a que se refiere este artículo deberán conservar, esto es muy importante, el comprobante fiscal que emitan los intermediarios financieros para acreditar el impuesto pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades. Es decir, en este supuesto en el que no lo estás obteniendo de manera esporádica, es la casa de bolsa, más bien desde antes que comenzamos todo el proceso, ya se está haciendo la retención de los impuestos y tú no tienes una obligación mayor que guardar tu comprobante para que cuando llegue el momento de tu declaración anual puedas mostrarle el papelito al SAT y decir: mira, estos dividendos ya pagaron sus respectivos impuestos. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que sucede cuando tienes estos ingresos de manera esporádica? Para este efecto nos vamos al artículo 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice: los contribuyentes que obtengan en forma esporádica, es decir, de manera no regular, de forma casual, ingresos de los señalados en este capítulo, salvo aquellos a que se refieren otros artículos, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar una tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional de este tipo de ingreso se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención de este ingreso. Es decir, si lo estás obteniendo de forma esporádica, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a pagar una tasa del 20% en vez de una tasa del 10% y tienes 15 días siguientes a la obtención del ingreso para declararlo. ¿De qué manera pues hacemos la distinción entre que sea de forma esporádica o de manera regular? Pues creo que una buena forma de hacerlo sería dar de alta tu régimen de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, que es un régimen fiscal que si tú estás pues percibiendo ingresos por parte de los dividendos, deberías de tomar en consideración darlo de alta para que en cualquier caso no se te aplique este supuesto que está dentro del artículo 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su lugar estés acorde al artículo 114 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que te mencioné justo anteriormente, según el cual pues casi todo se realiza de manera automática. ¿Ok? No es necesario realmente hacer el alta tú de forma automática. El SAT no te puede obligar a dar el alta de este régimen, pero si queremos estar dentro del cumplimiento fiscal, pues vale la pena que lo tengas ya dentro de tu perfil tributario. ¿Ok? Dar el alta de estos perfiles realmente, de estos regímenes, discúlpenme, realmente no es algo muy complicado. Lo puedes hacer de una manera sencilla e inclusive automática. Mucho ojo con eso. Como has podido observar a lo largo de este video, el tratamiento fiscal que se hace de nuestras inversiones a través de casas de bolsa no es tan sencillo como pareciera en un principio. Pero te tengo una buena noticia, y es el hecho de que si inviertes a través de un broker mexicano, valdría la pena que les envíes un mensaje al área de atención para el cliente, porque es altamente probable que pues todo lo que te mencioné se realice de manera automática, con lo que tu única obligación será la de guardar el comprobante fiscal que ellos te envían de manera mensual, dígase el estado de cuenta, para que cuando llegue el tema de la declaración anual, pues solamente lo presentes o corrobores la información que usualmente ya viene precargada dentro del portal del SAT, ¿vale? Es muy importante entender que dentro de nuestras obligaciones como inversionistas no existe solamente la parte de realizar un análisis, sino también el conocimiento de las obligaciones fiscales que derivan, porque como te lo mencioné al principio de este video, sencillamente no lo podemos evitar, porque todas las inversiones de las que estamos hablando y estaremos hablando a continuación, pues están profundamente relacionadas y deben de estar autorizadas para operación por el sistema financiero mexicano, que tiene una relación directa con el Servicio de Administración Tributaria. En nuestro próximo video te voy a hablar de las inversiones con renta fija, los impuestos y exenciones que tienen considerados, pues CETES directo, pagaré bancario, cuentas de ahorro y, como no, las famosísimas sociedades financieras populares. También más adelante hablaremos del aspecto tributario para los fideicomisos de inversión en bienes raíces, también conocidos como fibras, las fintech, que son ahorita un tema que está en tendencia,
y como no, las famosísimas criptomonedas, donde ahorita existe mucha polémica sobre si se debería de pagar o no impuestos en este tema. Por lo tanto, te invito a que finalmente te suscribas a este canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que seguimos produciendo de manera periódica y siempre cuidando al máximo la calidad de nuestro contenido. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero, y te veo en nuestro próximo video.